Hola, buenas tardes. Yo soy Vasco Suárez, estudiante de Administración de Empresas. Y hoy en la materia de evolución sociopolítica de Venezuela vamos a hablar sobre todo lo que son los sindicatos y todo lo que son las leyes para el trabajador. Así que primero tenemos la pregunta principal, y es que ¿qué son los sindicatos? Y básicamente los sindicatos son organizaciones que se basan en todo lo que es la mejora de la calidad de los empleos, ya sea mejora en las leyes, en los derechos, en lo que ofrece, en la comodidad dentro del empleo, en los horarios, en los salarios, en todas esas cosas que abarcan el trabajador y todo lo que es el beneficio a nivel laboral para el mismo trabajador. Obviamente este sindicato no nació ayer, así que tiene siglos o bueno, muchísimos años en esto. Y por eso quiero hablarles primero de la evolución de los sindicatos en el mundo. En el siglo XIX nacen los primeros sindicatos en Europa y América del Norte. Obviamente estos pelean tanto por las jornadas laborales como por los salarios, ya que obviamente el siglo XIX fueron siglos rudos y ya tenía que entrar alguna organización externa para poder regular todas esas cosas. Obviamente en los principios del siglo XX fue el crecimiento y consolidación de los sindicatos, de estas mismas organizaciones. A mitad del siglo XXI es donde alcanzan a la mitad del siglo XX es donde alcanzan su máximo pico de influencia, donde ya los sindicatos, tanto Europa, Norteamérica, América del Sur, comienzan a tener mucho más peso y mucha más influencia sobre las organizaciones o sobre los empleadores. Y obviamente en los finales del siglo XX, siglo XXI, incluso la actualidad, ya se ha manejado una especie de estándar donde los empleados tienen bastantes comodidades, tienen transporte, claro, depende de las empresas, pero tienen sus comodidades, tienen como un estándar de horarios laborales que evita lo que se le llama crunch, que básicamente es el exceso de horas laborales. Por ejemplo, son 8 horas laborales en la mayoría de empresas. Evita que sean 12, 14 horas laborales, esa sobreexplotación. E incluso evita lo que son los salarios, el salario mínimo. Bueno, eso no aplica muchas veces, pero sí como que ya se valora realmente el trabajo ahorita en el siglo XXI. Bueno, el sindicalismo en Venezuela es un caso, ya que tenemos organizaciones como la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CTV, y la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, que es la CBST, que nada, han tenido su rol de hacer eso del sindicato. Y bueno, tengo entendido que una de las leyes, entre comillas, es que si eres un empleado fijo, el jefe no te puede votar. Ahorita en Venezuela los empleados tienen muchos beneficios sobre otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy normal de que de pana nos generas pérdidas, te votamos. Aquí en Venezuela el gobierno apoya eso. Ya ese ha sido el impacto del sindicato sobre la estructura organizativa de los empleados. Así que nada, han tenido funciones como lo que son la promoción, la regulación e incluso, o sea, la promoción, fomentar el empleo digno, regulación, que es establecer y hacer cumplir los horarios, leyes, etc. Y la protección, que es garantizar su seguridad social. Y como les digo, ese fue el impacto del sindicato en Venezuela, de que realmente si un jefe de una empresa quiere votar a un empleado, tiene que llegar a un acuerdo, X o Y cosas. También obviamente están las leyes laborales, que las leyes laborales son un conjunto de normas que funcionan para proteger al trabajador, o por lo menos para que haya un cierto orden, un cierto margen, unos límites. Los ejemplos de leyes laborales más comunes son, por ejemplo, el salario mínimo, que se establece un salario que ese es el mínimo que él puede pagar a nivel nacional. Aquí es bastante bajo, pero obviamente tenemos distintas empresas que lo manejan a otro nivel.
Las horas de trabajo, que son obviamente la regulación de la jornada laboral, seguridad y salud laboral, que es, por ejemplo, si tú trabajas en una construcción, si trabajas en un local cerrado, ya tienes tus distintas seguridades, salud laboral, y eso te lo garantiza la empresa. Si tienes un daño dentro de la empresa, eso te lo garantiza la empresa, se hace cargo. Y la protección contra despidos injustificados, que son mecanismos que protegen a los trabajadores de despidos arbitrarios, que simplemente te me vas. No, eso son unas leyes que están justificadas. También tenemos el mercado laboral y sus distorsiones. Y aquí pasa algo porque tenemos unas distorsiones en que no sabemos muy bien muchas veces las definiciones entre trabajo y empleo. Por ejemplo, el trabajo, lo tengo textualmente, es la actividad realizada con una persona para producir bienes o servicios, no necesariamente remunerada. Y empleo es trabajo remunerado, bajo un contrato laboral. Así que en el mercado laboral hay muchas distorsiones que, por ejemplo, son que sí, el desempleo estructural, el desempleo cíclico, de que te vayan bajando horas, o el subempleo, que básicamente no corresponden con sus habilidades, para afuera. Eso es como una visión bastante amplia sobre estas distorsiones en el mercado laboral. Bueno, también tenemos el pleno empleo, que el pleno empleo es una situación en la que las personas están dispuestas a trabajar y el empleo es activo. No quiere decir que sea una tasa de 0% de desempleo, sino que realmente tiene más que ver con la estructura de la organización, de la empresa en la que estás trabajando. Y también tenemos la población económicamente activa, o PEA, y hablaremos del desempleo y subempleo. Y bueno, la población económicamente activa es el conjunto de personas que están en la edad de que siempre están buscando empleo. Por ejemplo, los chamos entre 18 o 25 años están siempre buscando empleo. Es como una edad, un rango de edad, que son unas personas activamente trabajando. Y bueno, el desempleo son las situaciones de que las personas, se me olvidó, económicamente activas, buscan empleo activamente y no pueden encontrar trabajo, se mide ese porcentaje de desempleo. Y el subempleo, que incluye a las personas que están empleadas, pero trabajan menos horas de lo que desearían trabajar. Entonces, básicamente son los 7 puntos que tratamos hoy. Y nada, espero que haya quedado bastante claro todo lo que han sido los sindicatos, las leyes de los trabajadores, todo lo que ha sido empleo, mercado laboral y todos los temas que hemos abarcado hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos próximamente.